Muy bien, estamos aquí en la clase número 11. Estamos estudiando el tema muy importante de la oración. Y en esta noche vamos a tocar algunas formas de orar que no muy a menudo nosotros practicamos. El primer tema de esta noche es el de la imprecación. Y aquí estamos en la página 57 de las notas. Y aquí dice que este tipo de oración que se llama imprecación ocurre en 18 salmos. Entonces no existe un salmo completo de imprecación, pero estas oraciones o estas peticiones suceden o ocurren dentro de 18 salmos. Muy bien, es importante definir lo que estamos hablando. La palabra imprecación es una palabra bastante fuerte. Lo que la persona orando le está pidiendo a Dios es que Dios, castigue o que Dios condene a una persona que se merece la condenación. Y es muy, muy fuerte. Y entonces yo puse esta definición. No es exactamente lo que ocurre en el diccionario, pero estudiando estos salmos, yo pongo esta definición de la palabra imprecación. Es acción de pedirle a Dios que Dios, el juez, ejecute justicia. Es importante que Dios el juez, que Dios justo, Dios recto, Dios santo, ejecute justicia. Porque tarde o temprano, los malvados, los que siempre se oponen al Rey Jesucristo, en el Antiguo Testamento, a su ungido, o hasta están dispuestos a perseguir a su pueblo constantemente sin la intención de arrepentirse, es apropiado a veces empezar a pedirle a Dios, por favor, hay que poner freno, por favor, ya basta, no soportamos más, es que es imposible, por favor, ayúdanos. Y recuerdo que los israelitas también reclamaron a Dios estando en esclavitud por 430 años. Y Dios escuchó, ¿verdad? Entonces cuando vino para ejecutar justicia, para castigar a los que estaban oprimiendo a su pueblo injustamente. Y también destruyendo su libertad para poder adorar a su Dios. Muy bien, algunos ejemplos. Salmo 10:15. Rómpele ese brazo al malvado y al impío. Wow, fuerte. Salmo 40:14. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme. Bueno, el ungido está hablando. Muy importante entender quién está hablando. Etcétera, etcétera. Salmo 149, versículo 9. Que sobre la cabeza de mis perseguidores recaiga el mal que sus labios proclaman. Salmo 35, versículo 4. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesucristo. Muy bien. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Muy bien. Son algunos ejemplos. Y ustedes pueden leer los salmos y cada vez vas a notar que de vez en cuando surge este tipo de petición. ¿Por qué? Porque David sufría mucho a las manos de ¿quiénes? Saúl y su propio hijo, ¿sí? Y también a otras personas también que representaban los enemigos de Dios, y tenemos sus nombres aquí. Entonces, ¿cómo se justifica este tipo de oración? Bueno, son dos
explicaciones sugeridas. No estoy de acuerdo con ninguna de estas, pero algunos eruditos dicen que David fue un hombre imperfecto, apasionado con enemigos reales, y estos arrebatos de ira de David son simplemente registrados, pero no se consideran propios de una persona piadosa. La literatura, según esta posición, esta opinión, es simplemente un registro de las emociones espontáneas de David. Bueno, nosotros entendemos que se puede usar este argumento en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, los supuestos amigos de Job, ¿verdad? Recuerda la historia que Job sufría mucho y los amigos vinieron para aconsejarle y para hacer entender por qué estaba sufriendo. Y sobre todo su razón, su argumento fue que Job había pecado. Y nosotros sabemos que al final esos amigos le daban a Job consejos incorrectos, falsos, y no le ayudaban para nada. Entonces, uno podría leer el libro de Job leyendo estos consejos y llegar a la conclusión: wow, la Biblia está enseñando que yo sufre consecuencias y cada vez que sufro enfermedades o pruebas es porque he pecado. Y si nosotros entenderíamos esos pasajes así, bueno, estaríamos equivocados, porque no es lo que la Biblia en general enseña. Pero y ellos usan este tipo de pasaje diciendo que cuando se ve imprecación en los labios de este hombre piadoso es porque es nada más un hombre emocional, apasionado. ¿Okay? Y está escribiendo su diario. No es así. Porque esto es poesía. ¿Qué es poesía? Los salmos son poesía e himnos. ¿Y fueron escritos para qué? Para cantar, para alabar a Dios en el santuario. Y como poesía tiene los salmos versos contemplativos, reflexivos, escritos para adorar a Dios. No es un diario de pensamientos oscuros de David. Las imprecaciones son peticiones aisladas que son parte de un canto muy bien escrito. En otras palabras, de vez en cuando se ve una petición de imprecación en estos salmos. Y tenemos que entender que David, con mucha consideración y mucho pensamiento, mucha meditación, él puso exactamente, con mentalidad muy relajada y pacífica, él puso este tipo de pensamiento o este tipo de petición en esas alabanzas o en estos salmos. David escribe siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo, representando los pensamientos de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Tuvimos un curso completo sobre esa oración. ¿Cómo sabemos que David escribía bajo la inspiración y hablaba siempre por Dios? Jesús lo dijo docenas de veces en Mateo, Lucas y Marcos. Muy bien. 2. Otra sugerencia. Las imprecaciones representan un estándar más bajo de moralidad que se expresa en el Antiguo Testamento si se comparan con el Nuevo Testamento. Es un argumento que todo el mundo usa siempre. El Antiguo Testamento es muy primitivo. El Antiguo Testamento representa un Dios de castigo, de enojo, de ira, de justicia. Y el Nuevo Testamento representa un Dios de puro amor. Falso. Los dos testamentos revelan al mismo Dios. Dios se revela también en el Nuevo Testamento con Dios de justicia, con Dios santo, de Dios juez, que Dios que aborrece el pecado y que un Dios que también castiga el pecado. En ninguna parte de la Biblia es castigado más severamente el pecado de lo que se ve en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En Cristo.
En el Nuevo Testamento tenemos a Dios matando, ejecutando a un inocente. ¿Qué pasa? Porque ese inocente llevaba nuestros pecados. Y Dios castigó severamente, de forma infinita. Dios castigó a nuestros pecados y a todos los pecados. ¿En dónde? En un inocente, en un santo, en Jesucristo. Entonces no se puede decir que no hay justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Hay muchísima justicia. Y también hay disciplina, que Dios disciplina a su pueblo, aún en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay un equilibrio. Es el mismo Dios de compasión y misericordia y también de justicia. Dios es justo y entendemos que Dios, por ser justo, tiene que castigar el pecado. Y siempre castiga el pecado. Dios nunca deja de castigar el pecado. Pero depende de dónde, ¿verdad? Para el que no se arrepiente, para el que no cree en Cristo, para el que no se halla en Cristo, Dios castiga su pecado ¿dónde? En él mismo. Pero para la persona que se halla en Cristo por fe, ¿dónde se castiga su pecado? En la cruz de Cristo. Entonces Dios siempre castiga el pecado. Es cuestión de dónde. ¿Ok? Entonces es el mismo Dios de justicia, el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios se revela en el Antiguo Testamento tal como en el Nuevo. Entonces ese argumento es falso. Entonces David sabe que la ley requiere amar a los enemigos. Entonces el argumento es que David no sabía. No, David sí sabía. Y él había leído la ley que dice que no seas vengativo, en Levítico 19, versículo 18, que no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. David entendió eso y David también ama a sus enemigos. Él dice, mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad. En vez de amarme, me aborrecen. ¿Qué está diciendo David? David dice que yo amo a mis enemigos, pero no, me responden con insultos. David tenía muchísimas faltas y sabemos lo que eran, ¿verdad? Era adúltero, asesino, pero no era un hombre de venganza. David esperaba con paciencia su turno para sentarse en el trono e incluso perdona la vida de Saúl cuando tenía la oportunidad de matarlo. Entonces entendemos que David respetaba muchísimo al ungido de Dios. A pesar de que él fue ungido como el sucesor, él espera y no trató de matar a Saúl, aunque Saúl siempre estaba tratando de matar a David. Entonces, ese argumento no es válido, porque David sí entendía el estándar de moralidad que Dios había enseñado a través del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí. Yo no sé si concordo con eso, porque Dios dijo que David tenía mucha sangre en sus manos. Y yo creo que es posible que durante una vida que vivimos con Dios podemos pasar un tiempo donde expresamos bastante misericordia para una persona, pero también podemos pasar un tiempo donde expresamos bastante juicio por los enemigos. Y yo creo que fue así con David. Sí, él expresó misericordia con Saúl muchas veces, lo perdonó, pero también pasó un tiempo en su vida donde él no tenía mucha misericordia, tenía mucha sangre en sus manos y hizo justicia. Entonces yo creo que quizás nosotros podemos hacer lo mismo, pasar por fases donde expresamos amor o por fases donde estamos con odio y rencor. Ok, muy bien dicho. Dos cosas. Primero que nada, estoy de acuerdo contigo, es que nadie es perfecto. Y David, no se puede decir de David en lo absoluto que nunca se vengaba. Ok, muy bien, perfecto. Pero a la vez, por favor, que esperes tú hasta que hemos justificado este tipo de oración, porque ni
me he metido en eso todavía. Estoy nada más diciendo o respondiendo a algunos argumentos que en verdad no nos ayudan a entender este tipo de oración. Nada más, estoy todavía en la introducción. Y vamos a ver si David había pecado cuando él respondió y cuando él pedía a Dios que Dios ejecutara justicia o no. Muy bien, vamos a ir más allá. Vamos a empezar a tratar de entender este tipo de oración. Entonces, aquí en la página 59, hacía una explicación de imprecación en los salmos. Un punto en el área de la hermenéutica. La hermenéutica habla de la ciencia de interpretación. Muy bien, los salmos son poesía con abundancia de lenguaje o de modismos, ¿verdad? De lenguaje figurado. La hipérbole es el lenguaje figurado que más se encuentra en los salmos. Los salmos describen con mucha exageración el rango de emociones de David. Melancólico, deprimido, lamentándose, y a la vez alabando a Dios, exaltando a Dios con alegría, pero también llamando a Dios para que traiga su juicio con un lenguaje muy gráfico y colorido. Vamos a ver. Muy bien, número 1, principales puntos de explicación. Porque un ungido, un piadoso, oraba así con imprecaciones. 1. Las imprecaciones en los salmos expresan anhelo por la reivindicación de la justicia de Dios. En otras palabras, las imprecaciones son oraciones pidiéndole a Dios que ponga fin a un reino de maldad y ponga al escogido por Dios en el trono. Y vamos a ver que estas oraciones siempre tienen que ver con la protección y el avance y el respeto hacia el ungido de Dios. Y estamos hablando en este caso de los reyes ungidos. ¿Recuerdan ustedes el argumento de David cuando salió a pelear contra Goliat? ¿Cuál fue su motivo? ¿Qué dijo a Goliat? Bueno, él estaba blasfemando en contra del nombre de Dios. ¿Por qué? ¿A Goliat? Sí. No, porque no lo respetaba. ¿A qué? ¿A quién? A Dios, a los israelitas. Ok, él no respetaba a Dios por no respetar al pueblo. Al pueblo de Dios. Entonces al pueblo le importa muchísimo a Dios. Entonces Dios obviamente quiere proteger a su pueblo. Pero más importante, quiere proteger a su ungido, su rey. En ese caso tenían una teocracia. Y esa teocracia, el gobierno fue por un rey. Y ese rey, por supuesto, en términos de la revelación progresiva de Dios, esos reyes eran prefiguras o profecías del rey, del ungido de Dios, del rey, del Mesías. ¿Y Mesías qué significa? El ungido de Dios. Y por supuesto, esos reyes, el concepto del rey fue consumado en el rey Jesús. Y por eso cuando Mateo escribe su evangelio, que se llama según Mateo, lo principal de Mateo es que quiere presentar a Jesucristo como ¿quién? Pero ¿cómo lo hace? Siempre lo pone el nombre hijo de David. Hijo de David. Y cuando él dice hijo de David, él está probando que este ungido es la consumación del ungido que vivió pues 1000 años antes. Y todo lo que David representa como el ungido de Dios, gobernando al pueblo de Dios, todo eso se cumple
en la persona de Jesucristo, el ungido principal de Dios. Muy bien, y muchos de los salmos se consideran o se llaman salmos mesiánicos, porque esos salmos son profecías del Mesías. Pero David en su persona y en su reinado, en sí como persona, es una profecía, es un tipo que se consumió en el cumplimiento de esas profecías o de esos tipos, se cumplió en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, estoy explicando toda esta teología que estudiamos en qué curso. Ya hemos estudiado todo esto, ¿verdad? Marcelo, Susana, Elizabeth. Y tomamos un curso que se llama la teoría del pacto, ¿verdad? Y estudiamos varios pactos. Y un pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Moisés, ¿verdad? Pacto con David. Y cada figura o cada persona como representante de aquel pacto nos enseña otra profecía de Jesucristo. Y cuando estudiamos el reinado de Israel en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el papel de los reyes de Israel en el Antiguo Testamento, estamos estudiando en esas personas como tipos. En verdad estamos estudiando a la persona de Jesucristo. Entonces, lo que Dios está enseñando por tener a su ungido y por proteger a su ungido y también por permitir, o mejor dicho, por enseñarle a su ungido a orar imprecaciones, eso es porque el rey de Dios, cuando viene sí para salvar, pero últimamente va a venir para juzgar las dos cosas. Entonces, el rey en el Antiguo Testamento, en un sentido, también sirve para juzgar. Sirve para avanzar la justicia de Dios. Sirve para proteger el pueblo de Dios. Sirve para representar al rey que ha de venir, Jesucristo, en su propio reinado. Y Él tiene que o debe reinar conforme a la justicia y rectitud del reino de Dios. Y explico todo esto para poner en su contexto este tipo de oración. Porque el Rey Jesús también no tolera maldades, no va a permitir maldad en su reino. Él va a purificar, perfeccionar a lo máximo el reino eterno cuando venga. Muy bien, yo creo que es suficiente. Vamos a ver que las imprecaciones son oraciones pidiéndole a Dios que se encargue de los malvados. Vamos a leer un poquito de Salmo 94. Ustedes van a ver exactamente de lo que estamos hablando. Salmo 94. Muy bien, Señor Dios de las venganzas. ¿Qué cosa? Así empieza. Dios de las venganzas, manifiéstate, levántate. ¿Y cómo se llama Dios? Juez de la tierra. Y dale su merecido a los soberbios. Wow. Oraciones fuertes. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos ellos malhechores son unos fanfarrones y a borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan y hasta dicen, el Señor no ve. El Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia. Cuando insensatos lo van a comprender. Entonces él sigue hablando así. Pero ¿cuál es la motivación de su corazón? ¿Cuál es su inquietud?
por orar así? Quiere ver justicia. Quiere ver justicia. ¿Por qué? Porque hay muchas injusticias, muchas víctimas que están sufriendo por los malhechores. Y por supuesto es apropiado. Dios, por favor, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo, Dios? Manifiéstate. Uno podría decir que es por compasión que uno le pediría eso, buscando justicia. Entonces, si uno no quiere, no se preocupa por las víctimas, por las injusticias, por los huérfanos, por las viudas, por los que han sido abusados, entonces se puede decir que esa persona no ama, porque no busca justicia, no busca protección. Muy bien. Número 1 es que las imprecaciones en los salmos expresan anhelo por la reivindicación de la justicia de Dios, que Dios se establezca o reestablezca su justicia aquí en la tierra. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que ejerzas justicia, por favor. Número 2, las imprecaciones son oraciones motivadas por el celo por el Rey de Dios y su reino. Número 2, David es el rey elegido por Dios en esta teocracia. David espera pacientemente para ser coronado y respeta al que está reinando. Y número 3, las imprecaciones son oraciones que expresan el aborrecimiento de Dios al pecado. Y estos enemigos de David eran hombres malos: Doeg, Cus, Aitofel. Y como rey, David es el agente de la ira de Dios, como el gobernante, así como también se enseña en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 3, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir ¿qué? Justicia y castigar al malhechor. Y el resto de esa carta habla de lo inapropiado de que un individuo se vengue. Pero Dios es el que se venga. ¿Y cómo lo hace? Ahora, a través de... ¿De qué? ¿Qué enseña este texto? A través del gobierno que Él ha establecido. Entonces, Él ha establecido estas autoridades, ¿para qué? Para aprobarle bien y para castigarle mal. Aquí lo dice con claridad el apóstol Pablo. Entonces, lo único que estoy diciendo es que los mismos testamentos enseñan la misma cosa. Y cuando David busca justicia, él es muy apropiado que David busque justicia. Cuando David le pide a Dios que Dios ejerza justicia, es totalmente apropiado que él ore así y que también él ejerza, que él castigue. ¿Por qué? Porque es el ungido, es la autoridad establecida. ¿Por quién? Por Dios. Así como los gobernantes ahora, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 13. Y bueno, se puede hablar de eso toda la noche, pero vamos a seguir. Y aquí tenemos otras peticiones. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti, contra Dios. Salmos 10:15, rómpele ese brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad y haz que se desaparezcan por completo. Y número 4, las imprecaciones son oraciones que expresan la actitud de Dios hacia los pecadores que no se arrepienten. Bueno, muchos salmos también enseñan eso.
Salmo 1:4, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Salmos 3:7, levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío, rómpeles la quijada a mis enemigos. Porque puede orar así de sí mismo, porque Él es, ¿quién es? Es el Rey ungido. Ok. Salmo 6:10, todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Muy bien. Ya hemos dicho que en el Nuevo Testamento buscamos estos principios también. Aquí en Hechos 1:20, porque el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Y el celo por tu casa me consume. Salmos 69, versículo 9. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Y Jesús, eso se dijo de Jesús también. En el Nuevo Testamento, sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. ¿Y cuándo y después de qué evento dijeron eso? Después que Jesucristo entró en el templo y botó todos los vendedores de paloma, que estaban haciendo la casa del Padre un mercado, negocio. ¿Y se podría decir que Jesús estaba ejecutando justicia? ¿Estaba limpiando qué? ¿Estaba protegiendo qué? La casa del Padre. Y otro texto en el Antiguo Testamento dice que la casa de mi Padre será casa de oración para todas las naciones. Entonces, Cristo se expresa con ira y con enojo. Y no hay otra forma de describir lo que Cristo hizo en el templo. Con un enojo santo. Él limpió el templo. ¿Para qué? Para proteger el santuario de Dios y para que la gente pueda venir a orar. Y también para proteger el avance del reino de Dios. Porque la casa de mi Padre será casa de oración para todas las naciones. Y estaban ahí con su mercado en las cortes por fuera. Y los gentiles no pudieron entrar porque esas cortes estuvieron establecidas principalmente para ¿quiénes? Para los gentiles, para la gente no judía. Entonces dice, Juan dice, también sus discípulos se acordaron de que se había escrito en Salmos 69, el celo por tu casa me consumirá. Entonces, lo único que estoy estableciendo es que es apropiado avanzar el reino, porque el reino consiste de gozo en el Espíritu Santo, por supuesto de amor, pero también de justicia. Y justicia. Y en parte debemos estar buscando justicia ahora mismo. Por supuesto que si cuando predicamos el Evangelio y una persona acepta a Cristo y empieza a portarse mejor, esa persona se porta con más justicia. Pero también Dios ha establecido otros agentes, así como el gobierno, así como el rey, así como la policía. ¿Para qué? Para avanzar el bien, para aprobar a los que hacen bien y también para castigar a los malvados, sencillamente hablando. Y también otro texto para terminar, Salmo 2. Y vamos a leer Salmo 2, es fantástico. Salmo 2 dice, habla mucho del ungido. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En este caso, ¿quién era? David. Su ungido, su rey. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas. Librémonos
de su yugo. Esas palabras quieren decir que Dios me suelte, que yo haga lo que quiera. ¿Ok? El Rey de los cielos se ríe. ¿Y quién es el Rey de los cielos? Dios, Jesucristo, el Señor, se burla. ¿De quiénes? De los rebeldes. De los que no quieren sujetarse al Rey. Y en este caso a su ungido. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Está hablando de quién? David. Pero también es profecía de otro ungido, Jesucristo. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Oh, bueno. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Se convirtió a hablar de Jesús. Tuyos serán los confines de la tierra, las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Bueno, y en este salmo, cuando los apóstoles habían sido encarcelados y perseguidos y golpeados por predicar acerca de la resurrección de Jesucristo, y Dios milagrosamente, permitió que salieran, y aquí la iglesia se reunió para orar, y fíjense en su oración. Aquí dice Lucas: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo: porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. ¿Cuál es su oración? Salmo 2. Entonces, ¿es apropiado orar así del ungido de Dios ahora? Y entender que ese ungido también va a ejercer justicia en la tierra y que todo el mundo debe respetar a este ungido. Bueno, la iglesia en el Nuevo Testamento también oraron las palabras exactas de este salmo mesiánico, donde Dios establece su rey y Dios se ríe y se burla de los que quisieran rebelarse contra al ungido de Dios. Entonces, en palabras prácticas, por supuesto que sí, avanzamos el reinado de Dios y exaltamos a este rey, a este ungido, por predicar el evangelio, porque la única forma en que todo el mundo voluntariamente se va a arrodillar ante este rey es por el Espíritu Santo, que les toque, ¿no? Pero también a veces, si hay resistencia, y si los malhechores siguen persiguiendo, es apropiado pedirle al Rey de Justicia que ejerza justicia para que avance el Evangelio. Oremos. Padre, ayúdanos, por favor, a entender este concepto y entender cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas y en nuestras oraciones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén.